incógnita de, que es una letra, esa incógnita la tengo en el exponente. Por lo tanto, esto se trata de una ecuación exponencial y sabemos que en las ecuaciones exponenciales pues hay muchos conceptos que se pueden aplicar y todos esos conceptos son asociados con álgebra. Por lo tanto, para empezar a entender qué conceptos, pues lo primero que debo de observar es qué es lo que yo tengo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un número 7. Ese número 7, sabemos que un número representa una cantidad y la cantidad es todo lo que se puede contar o medir. Ese número me va a estar representando en ese término al coeficiente. O sea, son 7 veces la potencia. Sabemos que esto se denomina función exponencial por una base y de un exponente. De la misma manera, si yo sigo revisando a través de un proceso que se llama razonamiento, recuerden que razonar quiere decir, primeramente, aprendete bien el lenguaje español. Ya que sepas bien el lenguaje español, te tienes que aprender todos los conceptos que te ha estado mencionando tu profesor. Y obviamente esos conceptos hay que aprenderlos. Si aprendo bien, pues ahí hay algo fuerte que atender, ¿no? Una vez que se los aprendieron bien, por favor apaguen el micrófono, quien quiera que lo tenga aprendido. Una vez que se los hayan aprendido bien, viene un proceso de asociación. Y eso asociar es asociar todo lo que saben bien con lo que se está presentando. Por ahí apaguen el micrófono. Si ven quién es el que lo tiene prendido, díganle por favor a su compañero que lo apague o compañera. Soy yo. La Y papa. de ahí, acuérdense que deben de emitir un juicio. Y ese juicio va a ser también una propuesta para realizar algo, va a ser también una conclusión, va a ser lo que sea, ¿no? Este proceso de razón, porque está formado por 3 pasos, bueno, 4, implica demasiado que manejen bien el lenguaje español. Si no lo saben manejar, ya, adiós. Por eso les recomiendo a todos mis alumnos que por favor dejen de decir groserías, dejen de alburear y dejen de hablar en doble sentido, porque se pierde la calidad del lenguaje. Y ustedes solitos la van perdiendo con tantas veces que repitan una grosería o lo que sea, ¿no? Obviamente tienen que aprenderse los conceptos y ya saben que este es un proceso que lleva en promedio 21 días. La curva del aprendizaje menciona que necesito 21 para hacer algo, ya sea bailar, lavar los trastes, correr, patear, jugar voleibol, alguna palabra en francés, en inglés, algo de química, algo de física, etcétera, ¿no? Eso es en todo. Y obviamente, si le aprendo rápido algo de química, posiblemente me tarde más en algo de física, y posiblemente me tarde menos en ajedrez, y posiblemente me tarde más en guitarra. O sea, todos tenemos diferentes habilidades, pero en promedio todos tus aprendizajes, independientemente del tipo que sean, pueden tardar en promedio hasta 21 días o como máximo tal vez 42 días. Por eso es indispensable que estudien a diario y que no piensen que estudiando un día o 7 días antes del examen van a aprobar la materia, porque por lo menos deben de ser 21 días en promedio. Eso es algo que debes de tener bien claro para todas las materias, ¿no? Entonces, estos dos pasos, si los tienen bien hechos, pues obviamente podrán asociar. Asociar se aprende en la primaria, cuando jugamos Timbiriche, cuando jugamos Caras y Gestos, cuando jugamos Basta, cuando jugamos todos los juegos, serpientes y escaleras, etcétera, etcétera. Todo eso me sirve para asociar. Entonces, asociar no es tan complicado aprender, otro sí es lo complicado. Entonces, si tienen bien esto, su juicio se va a deber un buen razonamiento. Pero si les hace falta, si adolecen de alguna de esos pasos, pues obviamente su resultado no va a ser el adecuado por lo mismo, ¿no? Bueno, sigo analizando a través de mi proceso de razonar y me doy cuenta que ese menos es un signo, que aquí obviamente también hay un coeficiente, pero ese coeficiente que es una vez el 5 elevado a la d más 2, obviamente también entiendo que esa es una función exponencial y de manera similar algo en el otro miembro. Entonces, una vez ya observando todo lo que cuento, entonces me voy a dar cuenta que hay algunos conceptos de los cuales ya hemos estado hablando y que obviamente los puedo aplicar para poder resolver la ecuación. En otras palabras, para calcular el valor de la incógnita. Y entonces lo primero que voy a aplicar es algo que se denomina leyes de los exponentes. La ley de los exponentes, se las digo,
estamos hablando, déjense los escribo un poco más explícito, la ley de los exponentes menciona que si yo tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia donde el exponente es la suma de los exponentes. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esa suma de la que acabamos de hablar la tienen en todos los exponentes de todas las funciones exponenciales. Por lo tanto, yo puedo aplicar la ley no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, lo cual pues está bien, ¿no? Se pueden aplicar las leyes de manera biunívoca, hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto, si yo aplico la ley, voy a obtener que esto es un 7 que va a multiplicar a un 3 elevado a la d por un 3 elevado a la 1. Obviamente, como sé que son multiplicaciones, no es necesario este paréntesis. De hecho, desde arriba no era necesario el paréntesis, bastaba con un puntito, pero pues está bien, ¿no? Indicaron el paréntesis para que sea más notable. Entonces tengo un 7 por un 3 elevado a la 1, menos un 5 elevado al cuadrado. Y eso es un 3 elevado a la d por un 3 elevado a la cuarta menos un 5 elevado a la d por un 5 elevado a la 3. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia entre estos que estoy marcando en marcatextos, verde, y los demás. Díganme qué diferencia observan ustedes con sus ojitos de la cara. 24, 24. ¿Dijiste 24 o 4? 4, dime 4. Que los que están subrayados con marcatextos tienen el exponente d. Ok, esa es la diferencia. Todos esos tienen exponente d. Todos. Pero los demás no tienen exponente d. Debido a esa razón, entonces yo entiendo, por lo que me han explicado, que todos los que están con marcatextos, todos estos, están obedeciendo a una función exponencial. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente para obtener un valor de la variable dependiente. Eso es una función. Y si estoy hablando de función exponencial es porque estoy teniendo en cuenta que tengo una aplicación de un dato que se sustituye en la d para poder saber cuántas veces voy a multiplicar al 5 por sí mismo, cuántas veces al 3 por sí mismo, etc. Por eso es una función. La función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Y entonces, todos los demás, este 7 lo voy a escribir con otro color. Acuérdense que lo importante es lo conceptual, ¿eh? Y al ser lo importante lo conceptual, necesitan entender qué es lo que estoy haciendo en mi razonamiento. O sea, qué lenguaje utilizo, qué concepto utilizo, cómo asocio y por qué doy la respuesta a lo que debo de hacer en cada momento de la aplicación del concepto. Entonces, todos estos que estoy señalando con con color azul, díganme por favor todos esos cómo se llaman. 10 potencias. Ok, muy bien. La gran mayoría de ellos se llama potencias e inclusive el que no está también se llama potencia. ¿Cómo sé que se llama potencia? Pues porque sabemos que una potencia es una base elevado al exponente. Por lo tanto, si ustedes asocian el concepto que ya les mencionó su compañera, pues resulta que hay una base elevada a la 1. Eso quiere decir que se va a multiplicar por sí mismo una vez. Tengo otra base elevado a la 2. Quiere decir que voy a multiplicar al 5 dos veces por sí mismo. Voy a multiplicar al 4 tres veces por sí mismo y voy a multiplicar 3 veces por sí mismo al 5. Y obviamente este 7, aunque no tenga exponente, como ya está escrito una vez, sabemos que el exponente es 7. Por lo tanto, lo que voy a realizar, debido a eso que observé, o sea, acuérdense que tienen que estar observando para poder asociarlo a un concepto y dar entonces un juicio, una propuesta o qué es lo que debo de hacer, una conclusión. Lo que va a ocurrir es que voy a aplicar la definición de potencia. Y la definición de potencia me menciona que debo de multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, este 7 a la 1
y este 3 a la 1, pues ya sé que es 7 y 1. Pero ahí, además, debo de agregar otro concepto que simplemente es multiplicar. Y yo voy a multiplicar esos dos números. Eso quiere decir que este 7 por este 3 me da un resultado y ese resultado es el número 21. Y es 21 veces la función exponencial que se llama 3 a la d. No puedo multiplicar este 21 por este 3 porque el 3 recibe el nombre de coeficiente y el 3 recibe el nombre de base. ¿Por qué se llama base? Pues porque tiene un exponente. Y este 21, que solamente me indica el número de veces, recibe el nombre de coeficiente. Pues esa es la razón por la que no puedo multiplicar el 21 por el 3. Y es la razón por la cual muchas veces, por esa imprecisión, no llegamos a aprobar un examen. Nos vamos al siguiente. Si ustedes se dan cuenta, la definición de potencia se aplica en el 5 al cuadrado. Y como yo sé que siempre debo de escribir primero el signo, primero va el menos, luego va el coeficiente que es 25 y por último va la función exponencial. Tengan en cuenta que el orden forzosamente es signo, coeficiente y función exponencial. Si ustedes no lo escriben así y llegaran a escribir en la evaluación primero el signo, luego la función exponencial y por último el coeficiente, esto está mal porque conceptualmente no están aplicando bien cómo se debe de escribir un término. Eso es forzoso, no es saber si se puede, no, es forzoso que lo hagan en cada paso aplicar el concepto adecuado. Por eso aquí estuvo bien, porque vino de una ley de exponentes, pero lo que sí que es la escritura del término, hay que escribirlo adecuadamente. Obviamente la escritura del término obedeció a que primeramente aplique la definición de potencia. Por eso deben tener mucho cuidado en su proceso de razonamiento. Entiende bien el lenguaje español, entiende bien los conceptos, asócialos adecuadamente para dar una conclusión o una propuesta que sea la adecuada de acuerdo a tu perfecto razonamiento, porque estás cubriendo bien todos los puntos de un razonamiento. Llámese en biología, en química, en física, en tecnológica, en la que sea, ¿no? Eso es en todas las materias, no solamente en matemáticas. Bueno, luego me doy cuenta que sigue el signo igual. Obviamente aquí ocurre lo mismo, por definición de potencia hay que multiplicar 4 veces al 3. Sabemos que 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por otro 3 es 81. Por lo tanto escribo 81 veces la función exponencial que es 3 a la d. Ya sabemos que esto no se puede multiplicar porque uno se denomina base porque está elevado a un exponente y el otro se denomina coeficiente. No puedo multiplicar cosas que sean de diferente nombre, aunque los dos sean números, ¿no? Ahí viene la interpretación. No existe el lenguaje matemático, lo que existe es la interpretación de todo lo que estoy utilizando. Luego sigue una resta. Sabemos que por definición de potencia, multiplicar 3 veces al 5 por sí mismo es 5 por 5, 25, y por otro 5 es 125. Y de ello obtengo que es un 125 veces la función exponencial que es 5 a la d. Y entonces necesito otra vez recordar mis conceptos bien aprendidos, asociarlo a lo que estoy viendo y entonces emitir una propuesta de lo que debo de hacer. En cada paso en matemáticas hay que razonar. No es como otras materias que te lo aprendes de memoria. Esa es la parte fuerte de matemáticas, que todo el tiempo necesito estar en una actividad neuronal académica adecuada y sustentable. No solamente es copiar el pizarrón. Por eso les digo que a la par que voy escribiendo, tiene que ir copiando, surgiéndoles dudas y haciendo sus apuntes, ¿no? Bueno, una vez ya visto todo eso, por favor, díganme qué observan con sus ojitos de la cara. Un 10. Dime 10. Que tenemos semejantes. Ok, Tenemos tres semejantes, el 3 a la D, el 5 a la D, el 3 a la D y el 5 a la D. Hay dos que tienen bases iguales y los otros dos también tienen bases iguales. exacto, muy bien, eso es lo que puedo ver. Y eso me lleva, esa observación, acuérdense que es referido a los conceptos que ya sé, esa asociación de lo que aprendí bien, me lleva a emitir un juicio, una propuesta, un enunciado adecuado. Entonces, ¿qué es lo que debo de revisar? Pues como dice su compañera, primeramente el concepto de términos. Me doy cuenta que hay términos semejantes. ¿Cuáles son? Pues es este con este.
Esos son términos semejantes. Pero si ustedes se dan cuenta, están en diferentes miembros. Como están en diferentes miembros, uno está en el miembro izquierdo y otro está en el miembro derecho, entonces para poder realizar alguna operación con el término semejante, necesito realizar una operación inversa. Eso quiere decir que si aquí tengo 21 y aquí tengo 81, pensando en que quede positivo, la operación inversa va a ser de este. Por lo tanto, si aquí hay una suma, la operación inversa es una resta para poderlo escribir en el miembro derecho. Y eso me lleva a que como este es positivo y la operación inversa va a ser negativa, entonces lo que yo debo de aplicar es algo que se denomina ley de la resta. Se aplica ley de la resta porque me van a quedar un número positivo y otro que con la operación inversa es negativo. Como son signos iguales, voy a restar a los números y voy a dejar el signo del mayor. Y como el mayor es 81 y el 81 es positivo, entonces se va a dejar precisamente ese signo positivo. Por lo tanto, al hacer la resta, resulta que en el miembro izquierdo yo voy a escribir 60 veces la función exponencial, que es 3 a la d. Aquí es positivo, la operación inversa es resta, le voy a restar 21, por lo tanto al restar los números me queda 60 y se deja el signo del mayor, que es positivo. Eso es la aplicación de la ley de la resta. Siempre que les esté explicando, les voy a explicar todos los conceptos, se los voy a repetir para que poco a poco, aunque no hayan estudiado, vayan entendiendo que es adecuado, que es necesario que todos se sepan todos los conceptos. Por eso tienen 42 días para aprendérselos antes de la primera evaluación, pero si un día no estudian, corren el riesgo que en la evaluación no les vaya como ustedes quisieran. Luego, me voy con el otro término semejante. El otro término semejante es este 5 a la d y el otro término semejante es este. De la misma manera, para que quede positivo, como este es más grande, entonces voy a hacer la operación inversa para que me quede un positivo haciendo la operación inversa. Por lo tanto, si es positivo y el otro es negativo, se vuelve a aplicar la ley de la resta, se van a restar los dos coeficientes y se va a dejar lo que me indica que son términos semejantes, que lo que me indica que son términos semejantes es 5 a la d. Por lo tanto, aplicando los conceptos ya mencionados y lo que les acabo de explicar, obviamente eso es mental, solamente quiero que me entiendan el proceso, me queda entonces que es un 100 multiplicado por una función exponencial que es 5 a la d. 100 veces 5 a la d es 60 veces 3 a la d. Y entonces, una vez que tengo esa situación, yo me doy cuenta que está ocurriendo algo similar a términos semejantes, pero que no son términos semejantes. Lo que observo es que este 100 se parece a este 60 y este 5 a la d se parece al 3 a la d. ¿Por qué se parecen? Pues porque este recibe el nombre de coeficiente, este recibe el nombre de coeficiente y este recibe el nombre de función exponencial porque es una base elevado a un exponente. Esto también es función exponencial porque es una base elevado a un exponente donde tú puedes sustituir datos. Y como puedes sustituir datos, por eso se llama función. Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Entonces, con todo eso que les acabo de explicar, como ya me sé los nombres, como ya me lo aprendí bien, voy a aplicar el concepto de operación inversa. Y eso quiere decir que este 60 que está multiplicando lo voy a llevar dividiendo al miembro izquierdo y este que está dividiendo lo voy a llevar al miembro derecho, perdón, este que está multiplicando lo voy a llevar al miembro izquierdo dividiendo. Por lo tanto, al aplicar el concepto de operación inversa debido a lo que les expliqué que estoy observando, obtengo un 100 dividido entre un 60, que es la función exponencial 3 a la d entre la función exponencial 5 a la d. Y entonces, díganme qué concepto puedo aplicar. Propiedad del exponente, perfecto. Ahora bien, ¿cómo se da su cuenta que puedo aplicar una propiedad del exponente? Pues porque ya me lo sé bien, o sea, no puedo emitir un juicio si no me sé bien el concepto. Si no me sé bien el concepto, hay que haya armado 20.000 rompecabezas, aunque haya jugado miles de veces basta, no me sirve de nada porque no tengo bien los conceptos.
¿Dónde se dio cuenta su compañera? Pues se dio cuenta aquí. Acuérdense que en el miembro derecho puedo aplicar la propiedad de los exponentes, y esa propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo la división de una potencia dividido entre otra potencia, pero que la base es diferente y el exponente es igual, yo la puedo aplicar como la división de las dos bases elevada al mismo exponente. Esta puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si ustedes se dan cuenta, precisamente yo tengo lo que está ubicado en el miembro izquierdo. Por lo tanto, puedo aplicar escribiendo lo que está en el miembro derecho. Acuérdense que la propiedad de los exponentes solamente es para escribir de otra manera. Y como voy a escribir de otra manera, lo que yo voy a escribir es un 3/5 elevado a la d. En ningún momento estoy realizando la operación, solamente estoy escribiendo de otra manera para entonces poder aplicar otro concepto. Ahora bien, en el miembro izquierdo, que es el más sencillo, pues ahí lo que puedo aplicar es algo que se denomina simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, los dos números los voy a dividir entre el mismo. Ya me di cuenta que lo puedo dividir entre 10, pero si lo divido entre 10 me va a quedar 10 entre 60. Por lo tanto, mejor lo divido entre 20, que es más representativo. Y si lo divido entre 20, o sea, primero entre 10 y luego entre 2, me va a quedar que esto es 5 tercios. ¿Sale bien? Y si es 5 tercios, si ustedes observan y entienden todos los conceptos que ya les había mencionado, se van a dar cuenta que este 5 lo tengo escrito en el denominador y que este 3 lo tengo escrito en el numerador. Por lo tanto, para lograr que se resuelva esa ecuación exponencial, pues debo de recordar todos los conceptos, y el concepto que me ayuda precisamente es uno que se denomina propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo un exponente negativo en una potencia, lo puedo escribir como el recíproco con exponente positivo. Ahí lo importante que entiendan es que el recíproco es intercambiar numerador con denominador. Recuerden que no estoy resolviendo absolutamente nada, solamente estoy escribiendo de otra manera. Por lo tanto, si este número que tiene un exponente que no está escrito porque está escrito una vez y sabemos que es 1, si a él le aplico la propiedad dice que se puede escribir como su recíproco. Y recuerden que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, este 3, en lugar de escribirlo en el denominador, lo escribo en el numerador. No es que se suba, jamás puede subir un número porque no hay escaleritas para que suba. Y este 5 que está en el numerador, lo voy a escribir en el denominador. No es que baje porque no hay una serpiente para que baje. Hay una propiedad que me permite que haga eso, pero con la condición que el exponente que aquí tú tienes, que es 1 y que no se escribe porque ya está escrito una vez. Recuerden que el exponente es el número de veces que se multiplica por sí mismo. Ya está escrito una vez. Entonces ese exponente ahora va a ser menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, ya se está obteniendo directamente que esta base es la base, que todo esto que se llama potencia, porque es una base elevada al exponente, es igual a esta base elevada al exponente, y por lo tanto, ¿qué concepto se puede aplicar? Ah, 10. Dime 10. La, la, la ley, la tricotomía, algo así. Ajá, la ley de la tricotomía, muy bien. La ley de la La ley de la tricotomía. tricotomía. Ajá, la ley de la tricotomía menciona que si tengo 3 elementos y 2 de los elementos son iguales, el tercer elemento es igual. Entonces, recuerden que esa conceptualización me lleva a que yo pueda hacer cualquier ejercicio. Llámese de CCH, de TEC de Monterrey, de un concurso, de unas olimpiadas, de lo que sea. Eso es lo importante de los conceptos. Les estoy enseñando a que realicen cualquier ejercicio, no importando de qué nivel académico sea o de qué institución académica sea. Eso es lo importante al aprender conceptos. Por lo tanto, aplicando la ley de la tricotomía, acuérdense que tri es 3, tricotomía. Entonces,
Ya les dije, como la base es igual, porque yo observo con mis ojitos de la cara que este 3/5 y este 3/5 se parecen, y también me doy cuenta que la potencia, debido a que hay una base y un exponente, es igual a la otra potencia debido a que hay una base y un exponente, entonces, como ya dije que las bases son iguales y también las potencias son iguales, por la ley de la tricotomía, el tercer elemento también es igual. Eso quiere decir que este exponente es igual a este exponente. Y por lo tanto, yo ya puedo concluir que el exponente n tiene un valor de -1. Porque yo me doy cuenta Es de, ¿Perdón? Ah, sí, es de... es de ¿Qué número de lista tienes? 10. Ok, gracias por corregirme. Porque definitivamente si llego a tener una imprecisión, en el momento que revisan el video, cualquiera de las personas que lo vea, pues se va a dar cuenta que ahí hay algo bastante grave, ¿no? Entonces, gracias por avisarme. Obviamente les pongo participación debido a que están viendo que estoy cometiendo una imprecisión y obviamente siempre hay que avisar de las imprecisiones para que el resultado sea óptimo para todos los involucrados. ¿Quiénes son todos los involucrados? Pues todos los estudiantes que están tomando clase y también todos los estudiantes que en su momento van a ver este video para o para aprender, lo cual pues es muy es de agradecerse, ¿no? Y de ahí, vuelvo a repetir, con el uso de puros conceptos, conceptos que ya saben, a través de un proceso de razonamiento que es aprende bien el lenguaje español, apréndete bien los conceptos, de un juicio, una conclusión o una propuesta de lo que hay que hacer, puedas llegar a resolver cualquiera de tus ejercicios, cualquiera de tus problemas. Recordemos problemas, todos tienen una solución única, aunque diferentes procedimientos. Las tribulaciones solamente son en seres humanos y los ejercicios son para estar practicando todos los conceptos, precisamente para practicar todos los conceptos. ¿Alguna duda, comentario o lo que sea? Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir. Acuérdense que entender debido a mi proceso de razonamiento, o sea, dominando el lenguaje español, aprendiendo bien los conceptos, determinar, o sea, asociando los conceptos a lo que estoy viendo, dar un juicio, una propuesta, una sugerencia de cuál es el concepto que voy a aplicar y por qué. No nada más es porque dice el maestro, que siempre hay una razón. Entonces, si yo observo lo que tengo por acá, hay muchas cosas que puedo hacer. Lo primero que puedo hacer y que se ve, porque fue lo primero que les enseñé, fue calcular factores, ay, factores primos. Y calculé que es que el 15 tiene quinta, no, perdón, comenzamos con la tercera, tiene tercera, esto es 5 y tiene quinta que es 1. También tiene mitad que es 36, tiene tercera que es 3 y tiene tercera que es 1. Obviamente eso se puede hacer de manera mental, no hay tanto problema. Y también, además de calcular factores, tengo una división de dos potencias, donde eso obviamente se denomina leyes de los exponentes. Dejen escribirlo para que quede bien claro que el concepto es ley de los exponentes. Y esa ley de los exponentes me menciona que si yo tengo dos potencias que se están dividiendo, el resultado es otra potencia donde el exponente es la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Observen cómo calcular factores primos fue en la base y leyes de los exponentes fue en el exponente. O sea, son dos conceptos diferentes. Ahí también hay que visualizar que aquí hay una resta y obedece a esta ley, pero aquí hay una suma y entonces no obedece a esa ley, sino a la ley que obedece es a la otra ley, donde me menciona que el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente me da por resultado una potencia que tiene la misma base y el exponente de los exponentes de los factores. Por lo tanto, aplicando esos tres conceptos, yo puedo llegar a lo siguiente.
3 multiplicado por 5 elevado a la 2r entre 3 por 5 a la 4. ¿Cómo sé que pude hacer eso? Porque si hay una resta en el exponente, implica que va a haber una operación que es división. Y esa división va a ser el exponente del numerador y el exponente del denominador. Por esa razón, esta resta me lleva a una división y lo único que debo de hacer es que el primero, que sabemos que se llama minuendo, es el exponente del numerador, y el segundo, que se llama sustraendo, va a ser el exponente del denominador. Eso es debido a que me sé bien los conceptos, me sé bien los nombres, y ahorita lo que estoy haciendo es que vean qué conceptos deben de aplicar y qué es lo que deben saber bien para poder realizar el ejercicio. Si no se lo saben bien, jamás van a poder resolver el ejercicio. Y lo cual pues es preocupante, ¿no? Porque si ya estamos en una segunda oportunidad de tomar el curso, pues hay que aprovechar y aprenderse bien las cosas. Ahora bien, ¿qué voy a hacer en el miembro derecho? Pues en el miembro derecho tengo un 2 al cubo multiplicado por un 2 al cuadrado, que fue debido a la aplicación del cálculo de factores primos. Y obviamente a que yo también deseo Es un 3 al cuadrado. definición de potencia, cierto, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 10. Ok, Dios te pague. Permíteme tantito, ahorita te la pongo. Ok, va que va. Entonces, como dijo su compañera, y como quiero que lo noten, si tú te distraes, muy seguramente, y esa imprecisión de un resultado no adecuado. ¿Por qué me distraigo tanto? Pues porque estoy cambiando el número de pluma, estoy checando lo que está haciendo mi hija, estoy viendo cómo explicarles, cómo hablarles, etcétera, etcétera. Entonces es muy posible que yo me distraiga y cometa imprecisiones. Por eso están ustedes para ayudarme, ¿no? Por eso el día de la evaluación, por favor, quiten todos los distractores. No se estén comunicando por WhatsApp preguntando qué hacer, porque el que le contesta lo están distrayendo y ustedes también están distrayendo porque no se dan los conceptos bien. Y eso va a causar que va a ser un desastre en la evaluación, ¿no? Entonces manténganse en una zona adecuada donde sea solamente para ustedes, que tengan toda la mano, todas las hojas, todos los ejercicios, todo lo que quieran y que lo puedan hacer, ¿no? Por favor, bajo lo que ustedes saben. Porque si hablan al otro y el otro se distrae, aunque el otro sepa cómo lo distrajeron, se puede equivocar y entonces les manda el ejercicio inadecuado porque se equivocó, porque ustedes lo distrajeron y entonces reprueba el otro y reprueban ustedes. Que ya ha ocurrido muchas veces, ¿no? En el tiempo que llevamos de pandemia, eso como que es frecuente, ¿no? Bueno, ese que acabo de escribir es el 72, pero debido a que hay una suma, eso quiere decir que por haber una suma en el exponente, va a haber los exponentes van a obedecer al primer sumando y el segundo sumando. Por lo tanto, el primer sumando, si ustedes se dan cuenta, es una R, y el segundo sumando que me lleva a otro factor es un 6. Y entonces, que no es necesario usar la calculadora, porque muchas veces te quieren enseñar a usar la calculadora, cuando no es necesario, porque en el examen de admisión a la superior jamás te van a dejar utilizar la calculadora, y eso ya es fatal, porque si aprendes usando nada más la calculadora, jamás vas a poder entrar a la superior. Así que por favor aprendan a hacerlo con conceptos y no con la calculadora. Obviamente si usan la calculadora se los voy a poner mal en la evaluación. Por eso es necesario entendiendo, ¿no? Bueno, ahora bien, si ustedes siguen en ese proceso de razonar, van a ver que aquí hay una función exponencial y aquí también hay una función exponencial. Muy diferente a lo que ustedes están viendo que se llama potencia y que se llama potencia. Son dos cosas muy diferentes. En esta puedo aplicar la definición de potencia, en esta también puedo aplicar la definición de potencia, pero en estas es diferente porque tengo la incógnita. Y como tengo la incógnita, esto es una función exponencial debido a que yo puedo sustituir en la R, y si yo sustituyo en la R, entonces estoy sustituyendo un dato
para obtener un resultado y entonces se convierte en una función. Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Por eso es importante que la conceptualización la tengan bien vista para poder determinar qué es lo que voy a hacer en cada uno de los resultados parciales que yo vaya obteniendo. O sea, insisto, no existe un único procedimiento por la única y sencilla razón que el procedimiento solamente es la aplicación de los mismos conceptos. Entonces, si tú aplicas, pues entonces van a ser los pasos. Pero si tú aplicas muchos conceptos en un solo paso, cada vez es más eficiente. Recuerden que lo que se va a calificar es la eficiencia, la exactitud y la formalidad. ¿Qué es la formalidad? Aprenderse bien los conceptos y escribirlos bien. ¿Qué es la eficiencia? Aplicar el mayor número de pasos de conceptos en un solo paso. ¿Y qué es la exactitud? Que cada vez que ustedes apliquen el concepto, lo apliquen adecuadamente. Entonces, recapitulando, estos son funciones exponenciales y por lo tanto deben estar juntos. Ay, disculpen, aquí ya empezó a hacer algo raro la aplicación. Eso luego me pasa. Ahorita está para que me regrese todo lo que me quitó. Bueno, no importa. Habíamos dicho, sigue fallando la aplicación. Espérenme tantito. No, ya borró demasiado. Ok. Ya, creo que ya sé qué. Ya se trae. Entonces, volvemos a hacer. Este hemos dicho que es un 72. Donde este 72 tiene una mitad, tiene una mitad, tiene una mitad. Por aquí habíamos dicho que entonces se tiene que escribir un 2 al cubo por 3 al cuadrado multiplicado por otro 2 al cubo por 3 al cuadrado. Ya habíamos dicho que este era una R y que este era un 6. Y por acá me faltó que esto es una suma de los exponentes. Y creo que ya está todo. Bueno, listo. Entonces, otra vez recapitulando lo que les había dicho, lo que yo necesito hacer precisamente es dejar las funciones exponenciales juntas y dejar las potencias juntas. Como eso implica que no puedo hacerlo de manera directa, vamos a realizar la operación inversa. Este que está multiplicando lo voy a escribir dividiendo. Saben que dividiendo quiere decir que se va a escribir en el denominador. Y este que está dividiendo se va a escribir en el numerador, obviamente multiplicando a la demás. Por lo tanto, aplicando el concepto de operación inversa, debido a que yo necesito que los que se parecen estén de un solo lado, es el 3 por 5 elevado a la 2r dividido entre 2 al cubo por 3 al cuadrado elevado a la r. Y eso va a ser el 2 al cubo por 3 al cuadrado elevado a la 6 y que va a ser multiplicado por un 3 por 5 elevado a la 4. Entonces, fíjense cómo la calculadora no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza la calculadora? Por la única y sencilla razón que en el examen de admisión a la superior no me la van a permitir. Y como no me la van a permitir, necesito aprender ahorita bien los conceptos, porque si no los aprendo, el día del examen voy a reprobar y obviamente me voy a quedar fuera de la posibilidad de realizarme profesionalmente. Y eso es bastante grave. Por eso no utilizo nunca la calculadora, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues si me doy cuenta, si yo me puedo, resulta que aquí puedo aplicar algo que se denomina propiedad de los exponentes. ¿Por qué puedo aplicar propiedad de los exponentes? Pues por la única y sencilla razón que yo tengo el exponente r. Es el mismo que yo tengo en el numerador
y que yo tengo en el denominador. Debido a eso, entonces voy a aplicar la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo la división de dos bases diferentes que tienen el mismo exponente, eso se va a escribir como la división de las bases elevado al mismo exponente. Ahí disculpen, aquí me equivoqué. Escribí un exponente m y debe ser nada más n. Entonces, aplicando esa ley, yo puedo escribir que esto va a ser un... y también vamos a aplicar otra propiedad. La otra propiedad menciona que si yo tengo dos bases diferentes elevadas al mismo exponente, yo puedo escribir el producto de las bases elevado al mismo exponente. Esta ley la voy a aplicar en el numerador y esta ley la voy a aplicar tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, entendiendo bien el concepto, que es el que les estoy explicando, vamos a escribir el resultado. Y esto es un 3 al cuadrado multiplicado por un 5 al cuadrado entre un 2 al cubo multiplicado por un 3 al cuadrado, todo elevado al exponente r. Fíjense como que hay un cuadrado, por eso el 3 está elevado al cuadrado, el 5 está elevado al cuadrado, y este exponente r es el que es común al numerador y al denominador. Por eso lo puedo escribir así. Lo escribo de otra manera, acuérdense que una propiedad es para escribir de otra forma, y de ahí ya podré resolver operaciones. Y ahora bien, en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, no aplico ninguna propiedad porque lo que sí puedo aplicar es una ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una base elevado a un exponente, o sea, tengo una potencia, y esa potencia se eleva a un exponente, el resultado va a ser otra potencia donde se multiplican los exponentes. Eso quiere decir que por la propiedad, el 2 al cubo se tiene que elevar a la 6. El 3 al cuadrado se tiene que elevar a la 6. Eso me lo indica la propiedad. Puede elevar a cada elemento del producto al exponente. Pero como voy a tener una potencia elevada al exponente, voy a multiplicar los exponentes. Eso se debe a la aplicación de dos conceptos a la vez. Primer concepto es propiedad de los exponentes, segundo concepto es ley de los exponentes. Y entonces, al realizar la aplicación tanto de la propiedad como de la ley, resulta que tengo un 2 elevado a la 18 multiplicado por un 3 elevado a la 12. Acuérdense, el 2 al cubo se eleva a la 6, por eso me da 18 porque se multiplican. El 3 al cuadrado se eleva a la 6 y como se multiplican me resulta el 12. Es entender bien el concepto para poderlo aplicar a través de un proceso de razonamiento. Multiplicado por un 3 elevado a la 4 multiplicado por un 5 elevado a la 4. Aquí no hay tanto inconveniente porque solamente es 3 a la 4 y 5 a la 4. No tengo que aplicar la ley, solamente la propiedad. Y ahora sí, de todo lo que ustedes saben debido a que han estado en el curso conmigo, díganme con sus ojitos de la cara qué concepto se ve que yo puedo aplicar. Me dijeron que podía simplificar la ecuación o la fracción. ¿Por qué no se puede? Pues por la única y sencilla razón que simplificar la ecuación es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Eso quiere decir que si ustedes quieren simplificar la ecuación, si desean simplificar la ecuación, tendrían que dividir el miembro izquierdo y el miembro derecho entre el mismo número. Y si se dan cuenta, no tiene sentido dividir entre ningún número porque no va a resultarme en algo más pequeño. Sin embargo, si estoy buscando simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y entonces resulta que yo no tengo un número entre el cual pueda dividir a este numerador y a este denominador. Y como no lo puedo hacer, entonces no puedo simplificar ni la ecuación ni simplificar la fracción. Luego, ¿qué otra cosa no puedo hacer? La otra cosa que no puedo hacer son operaciones inversas.
¿Por qué no puedo realizar operaciones inversas? Porque las operaciones inversas es porque la operación que se está haciendo en el miembro izquierdo la puedo realizar en el miembro derecho. Y fíjense ustedes como aquí hay una multiplicación, la operación inversa es división, pero no tiene sentido que divida porque aquí tengo primero una potencia. Entonces, para poder realizar la operación, acuérdense que lo importante es realizar la operación, no tendría que haber una potencia aquí, que ya sabemos que se llama función exponencial. Por lo tanto, tampoco me sirve la operación inversa. Luego me voy a la siguiente. Me dijeron que definición de potencia. Si yo me voy a definición de potencia, entonces yo tendría que multiplicar 18 veces al 2. Y no inventen. Multiplicar 18 veces al 2 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 34 por 2, 64 por 2, 256 por 2, 512 por 2, 1024 y apenas voy en 2 a la 10. Entonces, escribir un 1024, pues ni al caso. Jamás lo voy a hacer porque es un número muy grande y me lleva entonces a tener imprecisiones porque son números demasiado grandes. Por eso nunca voy a utilizar la definición de potencia hasta que de plano que sea necesario. Poco a poco con la experiencia lo van a ver. Propiedad distributiva. ¿Por qué propiedad distributiva no? Porque la propiedad distributiva me dice que hay que distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no hay sumas ni restas. Como no hay ni sumas ni restas, no puedo aplicar la propiedad distributiva. Y por último, términos semejantes. Tampoco puedo aplicar el concepto de términos semejantes, porque un término semejante es aquel que tiene diferente el signo, diferente el coeficiente, pero todo lo demás es igual. ¿Y qué es todo lo demás? Esto es todo lo demás. Signo positivo, coeficiente 1. Todo esto es lo demás y esto debería ser idéntico a otro término semejante. Y si ustedes se dan cuenta, este y este no se parecen para nada. Por lo tanto, no existen los términos semejantes. Y esa es la razón por la que todas las sugerencias que me dieron sus compañeros, ahorita que dejé de grabar, no las puedo utilizar. ¿Qué es lo que sí puedo utilizar de acuerdo a lo que yo estoy viendo? Pues mis ojitos de la cara vieron que aquí hay un 3 que es una base y aquí hay un 3 que es una base y aquí hay una división. Debido a que son dos potencias que tienen la misma base y hay una división, yo puedo aplicar la ley de los exponentes. La ley de los exponentes que menciona que si yo tengo la división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, me da como resultado otra potencia donde se restan los exponentes. Pero si ustedes se dan cuenta, el 3 a la 9 y el 3 a la 9 resulta que es la misma cantidad. Por lo tanto, si ustedes dividen una cantidad entre la misma cantidad, siempre les va a dar la unidad. En otras palabras, esa división no es necesario aplicar la ley de los exponentes por la única y sencilla razón que son dos cantidades idénticas. Y siempre que yo divido dos cantidades idénticas, que es una cantidad es todo aquello que se puede medir o contar, entonces al tener dos cantidades idénticas, pues directamente yo sé que el resultado es 1. Acuérdense que no se dice se cancela, porque si cancelo no estoy teniendo la adecuada conceptualización de matemáticas. Simplemente voy a dividir. ¿Qué voy a dividir? Dos cantidades iguales. Y al dividir dos cantidades iguales, esta cantidad es igual a esa cantidad y por lo tanto, por resultado me da 1. Y como me da 1, solamente escribo el 5 al cuadrado entre el 3 al cuadrado, todo eso elevado a la r. Es lo que puedo hacer en el miembro izquierdo. Ahora me voy al miembro derecho. ¿Qué puedo hacer en el miembro derecho? Pues en el miembro derecho observo que esta base y esta base es la misma. Como la base es la misma, entonces lo que yo puedo hacer... En el denominador de la fracción se equivocó, es 2 Ah, sí, cierto. al Cierto. cubo. ¿Qué número de lista tienes? 10. Ok, Dios te pague. Entonces acuérdense que ahí también hay que corregir, no es equivocación, son imprecisiones, porque estoy haciendo algo que quiero ser exacto y cometí una imprecisión y por eso. ¿A qué se deben las imprecisiones? A los descuidos. ¿Y cuáles son los descuidos? Que ahorita llegó mi hija y me empezó a decir cosas cuando le dijo que por favor no me interrumpa, pero pues es obvio que esta chiquita tiene 7 años y pues es normal, ¿no? Entonces este 2 al cubo es precisamente este 2 al cubo, este 5 al cuadrado es 5 al cuadrado
Y de ahí pues ya tengo los resultados. Y entonces, ¿qué es lo que hago por acá? Pues precisamente aplico la ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia, ay disculpen, creo que apachurré el botón secundario y se va a cerrar la aplicación, y me menciona que si tengo dos potencias con la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia donde se suman los exponentes. Y por lo tanto, el resultado es un 2 a la 18 multiplicado por un 3 a la 16 multiplicado por un 5 a la 4. Y ahora sí, ya que apliqué la división y las leyes de los exponentes, como decía su compañera, ahora sí puedo aplicar, lo voy a escribir desde acá, lo que sí puedo aplicar es la definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo me dice que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base. Fíjense cómo la base va a quedar bien rara porque es 5 al cuadrado entre 2 al cubo para obtener la potencia. Y la potencia que se escribe como argumento es 2 a la 18 por 3 a la 16 por 5 a la 4. Y entonces lo que necesito aplicar ahí es algo que se denomina cambio de base. Y el cambio de base ya lo habíamos visto. Eso quiere decir que además del cambio de base voy a aplicar propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva me dice que si yo tengo x igual a 3, yo puedo escribir 3 igual a x. La propiedad reflexiva. Y como todo es igual a sí mismo, tú puedes escribirlo indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Y no importa, puedes escribirlo en cualquier miembro. Por lo tanto, esta r que está en el miembro derecho, como todo es igual a sí mismo, yo puedo escribir intercambiando la posición de los términos que tengo en cada miembro. Por lo tanto, aquí escribo que la r se va a calcular como el cambio de base. ¿Cuál es el cambio de base? Es el logaritmo de la potencia entre el logaritmo de la base. Sabemos que eso debe ser logaritmo base 10. Y por lo tanto, por la posición, sabemos que este que está aquí se denomina argumento, pero también se denomina potencia. Y esa potencia está formada de muchas potencias. Eso es curioso, ¿no? Y este que está aquí se denomina base. Y esa base está formada de muchas potencias. Por lo cual, lo que yo escribo es el logaritmo de 2 a la 18 a la 16 por 5 a la 4, dividido entre un logaritmo de 5 al cuadrado entre un 2 al cubo, logaritmo base 10. Sabemos que este es el argumento y sabemos que este es el argumento. Nunca se escriben los paréntesis porque todo lo que está delante de la palabra logaritmo es el argumento. Por eso no es necesario escribir los paréntesis. Y entonces lo que voy a aplicar ahora es lo que les había mencionado, que se denomina propiedades de los logaritmos. Y las propiedades de los logaritmos habíamos dicho que la primera es el logaritmo de un producto también se puede escribir como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Nunca se lo aprendan como que la multiplicación es la suma es la resta es la división, etcétera, porque siempre van a tener imprecisiones. Apréndanse los conceptos bien. El logaritmo de una división se puede escribir también como el logaritmo del numerador menos, la verdad es que el logaritmo de una potencia se escribe como el exponente multiplicando al logaritmo de la base. Solamente son 3 propiedades. En algunos textos mencionan muchísimas propiedades, pero son el resultado de las otras. Por lo tanto, solamente quédense con las 3. Eso quiere decir que la R la van a calcular como. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, si hay multiplicación, van a haber puras sumas. ¿Cuántas multiplicaciones hay? Hay 2 multiplicaciones. Por lo tanto, va a haber 2 sumas. ¿Cuáles van a ser las sumas? Va a ser la de esta potencia. Pero ustedes saben que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Por lo tanto, voy a escribir 18 que multiplica al logaritmo base 10 de 2. Luego, tengo un 3 a la 16. Por lo tanto, también va a ser el logaritmo de una potencia. Y eso implica entonces que por la propiedad
es 16 por el logaritmo de 3. Y por último, la última potencia, que es 5 a la 4, la voy a escribir como un exponente multiplicado al logaritmo de la base. O sea, más un 4, ay, disculpen, más un 4 multiplicando el logaritmo de la base, que es 5. Acuérdense que aquí es multiplicación y que se lee logaritmo de 2, no es logaritmo por 2, es logaritmo de 2 porque es una función. La función se aplica al 2, la función se aplica al 3 y la función se aplica al 5. Y en el denominador, si ustedes observan, hay una resta y esa resta, perdón, hay una división y esa división quiere decir que va a ser una resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, en el denominador hay una resta, pero el numerador es el exponente por el logaritmo de la base. Por eso se escribe un 2 por el logaritmo de 5 y en el denominador también hay una potencia, por lo mismo se escribe 3 por el logaritmo base 10 de 2. Y con eso ya llego al resultado. Ese resultado es el que les van a pedir en el examen de ingreso a la superior y el resultado que nosotros tenemos que escribir cuando estamos en alguna aplicación. Perdón, en algún ejercicio. Cuando nos piden la aplicación, porque está referido a bacterias, a temblores, a pH o lo que sea, entonces ahora sí, agarro mi calculadora y hasta entonces hago la operación, pero hasta entonces. No la hago antes, porque si la hago antes, pierde exactitud. Cada vez que ustedes obtienen el logaritmo, generalmente escriben 2 decimales y pierden todas las demás decimales. Eso, por lo tanto, su ejercicio está mal porque no es exacto. Y como no es exacto, pues ya no se considera para ser tomado en una empresa donde te hacen un examen de admisión para ver si puedes trabajar en esa buena empresa. Obviamente, si la empresa no es tan buena, pues nada más te dicen, vente a trabajar y ya, ¿no? Pero pues depende también de dónde quieren trabajo, ¿no? No van a conseguir trabajo donde sea, sino donde ustedes quieran, debido al nivel académico que traen. Como decía una de mis alumnas, ¿no? Es que no hemos entendido en el poli que nos tenemos que vender a alto precio. O sea, soy bueno y por lo tanto me tienen que pagar más. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso es importante los conceptos. Dale bien. ¿Alguna duda, pregunta al respecto? Ok.